los días para iniciar nuestra jornada de las mañanas, para iniciar nuestro trabajo. Estoy seguro que te va a ir bien. Desde ya bendigo tu trabajo, desde ya bendigo lo que hagas. Pido a Dios que las cosas te resulten y que puedas sonreír y que puedas estar contento en medio de todas las situaciones difíciles que puedes tener. Déjame y te bendigo en este momento, déjame y oro por ti, y tú también me mandas bendiciones desde casa, y tú también oras por mí allá desde casa. Esto es un compromiso mutuo, ¿verdad? Yo oro por ti, yo suplico al Dios de la vida que te bendiga, y espero que tú también lo hagas por mí. Padre Dios, en esta mañana te entrego a cada una de las personas que nos está viendo, te entrego a cada una de las personas que está allí. Tú conoces su realidad, tú conoces sus dificultades, tú conoces sus problemas, tú conoces las bendiciones que tienen, tú conoces las situaciones que están soportando y las que están gozando. Y en este momento, Padre, te quiero dar gracias por todo lo bueno que hay en la vida de estas personas. Te quiero dar gracias porque tienen salud, porque tienen familia, porque tienen trabajo, porque se sienten amados. Te quiero dar gracias, Señor, por todo lo bueno que tú haces en la vida de cada uno de ellos, porque tú los acompañas, porque tú no los abandonas, porque tú no los dejas. Gracias, Señor, por cada bendición que les das. Pero de manera especial, Señor, quiero interceder por sus vidas. Tú sabes qué están viviendo y sabes qué necesitan. Y en este instante, yo quiero suplicarte que tú les concedas eso que ellos necesitan. Dales lo que a ellos les hace falta. Dales lo que ellos requieren para la vida. Glorifícate en ellos. Glorifícate en su trabajo. Glorifícate en su esfuerzo diario. Y llénalo de tu amor y llénalo de tu paz. Yo confío en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo espero en ti. Llénalo de tu alegría. Llénalo de tu gozo y llénalo de tu amor. Tú que eres maravilloso. Tú que eres grande y poderoso. Concédeles todo lo que te están pidiendo. Bendícelos hoy y siempre. Y bendícenos a todos. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un texto que a mí particularmente me anima. Hay días en que amanecemos con dificultades, con problemas. Hay días que tenemos situaciones que no son fáciles. Hay días que tenemos situaciones complejas, ¿verdad? Y que necesitamos la ayuda de Dios. Y que necesitamos la bendición de Dios. Y que necesitamos que Él nos anime. Y este texto me gusta. Ustedes saben que si hay alguien que padeció por ser discípulo, que padeció por ser apóstol, es Pablo de Tarso. Tú sabes que si hay alguien que vivió las consecuencias de anunciar a Jesús en medios hostiles, fue Pablo. Le tocó duro, le tocó difícil. Muchos lo hicieron sufrir. Prisión, látigo, hambre, muchas cosas tuvo que vivir Pablo. Y él nos da este texto que yo quiero compartir con ustedes. Está en 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es una afirmación bella. Pablo deja constancia que el Evangelio, que es tesoro, que el Evangelio, que es lo más valioso, lo llevamos nosotros, que no somos nada. Lo llevamos nosotros, que estamos llenos de errores, de equivocaciones, de dificultades. Pablo es consciente que el Evangelio, que es el mejor de los tesoros, lo llevamos nosotros, que tenemos tantos problemas y tantas dificultades en la vida, y tantos errores que cometemos. Por eso, dice Pablo, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego sigue diciendo en el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sí? A veces estamos atribulados. A veces tenemos problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con el dinero, problemas con uno mismo. A veces estamos atribulados. Pero dice Pablo, atribulados, mas no angustiados. Porque tenemos esperanza. Se angustia el que no tiene esperanza. Se angustia el que no confía en Dios y cree que todo depende únicamente de sus fuerzas. Pero el que sabe que hay fuerza de Dios, poder de Dios, entonces ese no se angustia.
Entonces estamos atribulados, sí, acorralados por tantas situaciones, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Claro, hay cosas que son urgentes, que hay que responderlas ya y que uno quiere solucionarlas ya. Pero ojo, no desesperados. No hemos perdido el horizonte, no hemos perdido el norte. Sabemos que tenemos que actuar ya, sabemos que hay que hacerlo pronto. Nos sentimos un poco tensos porque hay que responder a esa situación ya. Pero sin perder el norte, sabiendo que el Señor de la vida está con nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Sí? ¿Sí? Nos sentimos perseguidos a veces. Sin tener paranoia, sin tener exageraciones, complejos. Pero a veces nos sentimos de verdad perseguidos. Yo lo he experimentado. Gente que te ataca por una cosa, te ataca por otra. Y bueno, ¿qué corresponde? ¿Qué corresponde allí? Dar la batalla. ¿Qué corresponde allí? No dejarse. ¿Qué corresponde allí? Vencer. ¿Qué corresponde allí? Oye, saber que podemos. Es así. Es así. Y entonces, nos sabemos amparados por Dios. Y leemos los salmos y nos sentimos cuidados. Y nos sentimos protegidos por Él. Y sigue diciendo, derribados, pero no destruidos. Ah, claro. Es que todos caemos en algún momento. Todos en algún momento sentimos el golpe, diríamos en la costa, el empellón que nos mete la vida y caemos al piso. Pero no estamos destruidos. Nos podemos levantar, sacudirnos y seguir adelante. Ojalá tú tengas claro eso hoy. Y ojalá no tengas miedo para seguir adelante. A mí me gusta esa palabra. Me inspira esa palabra. De 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, al versículo 9. Tenlo en el corazón. Ten esa palabra, vuélvela a leer hoy. Y anímate. Da lo mejor de ti. Esfuérzate. Que Dios está contigo. Que Dios no te deja. Que Dios no te abandona. No olvides, eres invaluable. Eres invaluable. Eso lo debes tener muy presente en el corazón para salir adelante. Eres invaluable. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tomar la palabra que se nos da a nosotros en este martes. Tomamos la palabra este martes 22 de mayo. Seguimos leyendo a Santiago. Hoy nos corresponde leer el capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlos en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Varias cosas allí, hermosas. La primera, Santiago tiene claro que los problemas de afuera son expresión de los problemas de dentro.
que los conflictos que tengo fuera normalmente reflejan el estado mío interior, mi estado interior. Sí, Santiago cree, como lo cree el Señor Jesús, cuando dice que todo el pecado nace del corazón del hombre, que el problema está dentro. Que cuando tú eres una persona que adentro no te valoras, que adentro no te amas, que adentro no te aceptas, eres envidioso, eres rencoroso, todo eso lo proyectas y generas complicaciones en la comunidad y generas problemas con la gente que está a tu alrededor. Pero que si tienes fe, que si tienes serenidad, que si tienes tranquilidad dentro, eso lo proyectas también con los demás. Y hoy vale la pena que revises eso. Y hoy vale la pena que lo tengas presente. Porque se nos ha olvidado a nosotros que lo de dentro lo proyectamos. Y a veces queremos solucionar las cosas fuera, pero la causa sigue dentro. Tu malestar, tu complejo de inferioridad, tu miedo está dentro. Y el estar dentro va a seguir produciendo problemas. Va a seguir produciendo situaciones complejas. Segundo, si tú interiorizas los valores del mundo, si tú interiorizas los valores contrarios al amor de Dios, pues no eres de Dios. Y ahí es donde él usa la imagen de amistarse con el mundo, es enemistarse con Dios. Porque él se está refiriendo a que nosotros tenemos que vivir a la manera de Jesús, no desde los valores de una sociedad que ha perdido todo sentido solidario, que ha perdido todo sentido de ayuda a los demás. Esto es claro. Y ojalá hoy lo tengamos diáfano en nuestra mente. Y ojalá hoy lo podamos saber. Y ojalá hoy lo podamos entender. Tú, si comienzas a vivir con los valores del mundo, ¿cuáles son los valores del mundo? Fama, poder, placer, ambición. Si tú dejas que eso sea lo único que a ti te mueva, no eres de Dios. Y vas a generar muchos conflictos. Y vas a generar muchos problemas. Y vas a generar muchas situaciones complejas. Por eso, acércate hoy a Dios. Busca hoy a Dios. Y vive a la manera de Jesús. Y vive según los valores del proyecto de Jesús. Asúmelos como tuyo. Y si lo asumes como tuyo, seguro saldrás adelante y seguro podrás ganarle a todo. ¿De acuerdo? Tómenos el Evangelio. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30 al versículo 37. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque por el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel a quien me ha enviado. Palabra del Señor. El padre Gustavo Meza lo explica muy bien. Dice el padre Gustavo Meza lo siguiente: el Evangelio de Marcos fue redactado pensando en sus lectores cristianos provenientes del paganismo, quienes habrían de entender que se tenían que diferenciar de las convenciones de la cultura del entorno en que vivían. Por eso, en el texto, Jesús expone el misterio de la cruz, que es de hecho el que los debe guiar en su vida diaria. Sí, si nosotros queremos ser verdaderamente cristianos, nos tiene que inspirar el espíritu de la cruz y no el espíritu del triunfalismo. Nos tiene que inspirar el espíritu del amor, de la generosidad, y no el espíritu del odio, y no el espíritu del egoísmo. Es así. A nosotros nos cuesta entender esto.
Porque claro, de alguna manera el poder que tiene el evangelio del mundo es fuerte. Y nos ha convertido muchas veces a sus lógicas. Y cuando digo eso, hablo de todos ustedes, de ti también. Entonces sería bueno que nosotros constantemente nos estuviéramos preguntando si estamos viviendo a la manera de Jesús. Si estamos actuando como Jesús nos enseñó. Si nos inspira la cruz. O si estamos buscando otra cosa. Ellos estaban pensando en quién era el más importante. En el Evangelio esa no es la pregunta. En el Evangelio esa no es la pregunta. En el Evangelio la pregunta tiene que ser otra. En el Evangelio la pregunta tiene que ser, oye, ¿cómo puedo yo servir a los demás? ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás? Pero no. En el mundo la pregunta es quién manda. ¿Quién es el más importante? El ego, por Dios. El ego, por Dios. Gente que nada le gusta, nada está bien, solo lo que ellos hacen. Y así no. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir a la manera de Jesús. Tenemos que vivir en generosidad, en entrega, confiando en Él. Me gustó eso del Padre Gustavo. Y hay otra cosa que me gusta, algo que me llamó la atención y que quiero compartir. Aquel que renuncia a sí mismo es quien entrega prácticamente todo lo que tiene para que los demás estén contentos. Lo cual quiere decir que el Evangelio nos lleva al punto extremo en el cual somos capaces de ver el sentido último de vivir y de morir. Servir no es de los vivos, de los audaces, de acuerdo a nuestro modo egoísta, de nuestro modo de ver las cosas. Servir es de quien sabe confiar en Dios y entregarle todo a Él, porque sabe que las cosas no son las que dan sentido. Y porque sabe que cuando uno da, es cuando realmente se desarrolla. Padre Dios, bendícenos en esta mañana. Danos tu paz, danos tu alegría, danos tu gozo. Bendícenos y llénanos de ti. No nos dejes solos, Señor. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu alegría, necesitamos de tu misericordia. Bendícenos. Danos tu paz, danos tu alegría. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tarea, ser prudentes, no hablar más de la cuenta. Tarea, ser prudentes, no hablar más de la cuenta. ¡Ánimo! Dios está con nosotros. Dios nos ayuda a salir adelante. Confiamos en Él.